Un, dos, tres. Hola, hola, hola. Comenzamos con la clase número 2 de... No, fail. Se fue, chao. 3, 2, 1. Hola, hola, hola. Comenzamos con la clase número 3, la última, respecto de este periodo que estamos estudiando desde 1920 a 1938. Comencemos. Posterior a el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que nosotros ya sabemos que terminó con la renuncia y huida eventualmente de Carlos Ibáñez a Mendoza, va a suceder un periodo que se llama de desorganización o crisis, o algunos le llaman un periodo de anarquía, que va desde 1931 a 1932. Este periodo se le llama de desorganización y crisis debido a que tenemos una enorme cantidad de tipos de gobierno. Vamos a experimentar repúblicas socialistas, dictaduras, comités militar, eh, repúblicas semipresidencialistas. Van a haber, vamos a sufrir los efectos de la crisis. Acuérdense que estuvo la crisis de 1929 y nos vamos a tardar bastante en poder recuperarnos. Lo cierto es que posterior a la renuncia de Carlos Ibáñez del Campo, o a la huida de Carlos Ibáñez del Campo, eh, va a salir electo el presidente Juan Esteban Montero, representante del Partido Radical, quien tiene toda la iniciativa de poder superar la dictadura de Ibáñez y recomponer, como dice el dañado orden institucional, ya además de darle solución a la crisis de 1929. Sin embargo, la crisis va a ser demasiado poderosa, van a irrumpir a la esfera nacional ideas socialistas, además del modelo central planificado, y evidentemente se va a transformar en una economía viable, debido principalmente a que sobrevivía los efectos de la crisis de 1929. Aquí tenemos una imagen que explicamos en clase respecto de lo que le pasa a Juan Esteban Montero, en la cual esta abejorro, ¿cierto? Va a representar al militarismo frente a inoperancia de Juan Esteban para solucionar la crisis. Lo demás ya lo vimos en clases. Este modelo central planificado, bueno, responde principalmente al modelo instaurado en la Unión Soviética, y básicamente para poder definirlo tenemos que responder ciertas preguntas: qué producir, en qué cantidad, para quién producir, cómo es el motor de la economía, cómo crece el sistema, el rol del Estado. Bueno, si lo comparamos con el modelo liberal, en el modelo liberal todas estas respuestas generalmente encuentran asidero en el mercado, en la ley de oferta-demanda. En cambio, en el modelo central planificado, qué, cómo, cuánto, cómo lo va a determinar principalmente el Estado. Es decir, el Estado es un aparato gigantesco que determina incluso hasta los precios eventualmente, ¿ya? Hoy día tenemos países como Corea del Norte eventualmente que tiene un modelo económico central planificado. Juan Esteban Montero no le puede dar solución a la crisis e inmediatamente van a haber un sinnúmero de insurrecciones populares y militares, y se va a efectuar el 4 de junio de 1932 un golpe de Estado a cargo de Marmaduke Grove, que fue un oficial que participó también en el Ruido de Sables, Arturo Puga, Eugenio Mate y Carlos Dávila, quien posterior al golpe de Estado de Juan Esteban Montero van a instaurar una república socialista, también llamada la República de los 12 días. Bien, hay ciertas visiones dentro de la República Socialista. Por un lado vamos a tener los que están a favor y evidentemente los que están en contra. Los que están a favor hablan respecto de que este gobierno en 12 días pudo hacer pequeñas modificaciones bien significativas, lo que de cierta forma va a dar
este saborcito que hablábamos en clase de lo que podía significar el socialismo para nuestro país. Aquí tenemos una fuente en la cual se puede evidenciar, ¿cierto? Respecto de la simpatía que se tenía a Marmaduke Grove. Pero por otro lado tenemos los opositores que hablan, por ejemplo aquí como un montón de facciosos. Faccioso significa que es una facción, un grupo que se sale de la ley, que no respeta la constitución, que intervienen de una forma irregular en el país, ya evidentemente porque fue un golpe de Estado. Bien, dura 12 días este gobierno y este experimento socialista, si bien realizó pequeñas obras como por ejemplo suspendieron el desalojo de casas de baja rentabilidad o la devolución de cosas empeñadas, como por ejemplo las cosas que servían para trabajar, por ejemplo si un obrero empeñaba su picota para poder tener un poco de dinero para comprar su alimentación, se devolvieron esas cosas. Entonces eso provocó una satisfacción en algún sector de la política chilena. Pero lamentablemente lo bueno se acaba, ya, y Carlos Dávila, en desacuerdo con el sistema de gobierno de Marmaduke Grove, lo va a exiliar a Isla de Pascua, ¿ya? Es así que Carlos Dávila va a formar el gobierno de los 100 días, en los cuales va a declarar estado de sitio, que es un estado de excepción constitucional, en el cual se limitan ciertos derechos fundamentales, va a censurar a la prensa, todo esto evidentemente a propósito del clima de inestabilidad política, ya intenta implementar el corporativismo que se implementó, por ejemplo, en la Italia fascista, ya, sin embargo, no va a tener apoyo político y va a abandonar y se van a proceder a elecciones. Ahora, en este intertanto van a haber motines dentro de ciertas guarniciones militares, etcétera. Lo cierto es que se van a convocar a elecciones y se va a presentar Arturo Alessandri por segunda vez, Héctor Rodríguez de la Sota, Marmaduke Grove, Elías Lafert, y va a salir electo nuevamente en León de Tarapacá, ¿ya? El que viene recargado, así como lo podemos ver en esta imagen. Viene recargado, como dice Pueblo de Poder, pero no es el mismo, debido a que tiene ciertos objetivos, ya, por ejemplo, restaurar a las Fuerzas Armadas en sus cuarteles, es decir, que se fueran de la esfera política, recuperarse de la crisis económica y también imponer el orden político social que estaba inestable después del periodo inmediatamente anterior. Para esto va a tener medidas bastante represivas como la censura de medios de comunicación o suspensiones de algunas garantías constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de circulación, y también va a promulgar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que vamos a ver a continuación. En cuanto al objetivo de inestabilidad política y social, ya lo va a lograr a través de la depuración de las Fuerzas Armadas, que básicamente es sacarlos de la esfera política sin nombrarlos en los gabinetes ministeriales, ya por ejemplo el Ministerio de Defensa, por ejemplo. También va a relegar a censurar a opositores, van a sufrir bastante algunos periódicos opositores o boletines. También se va a aplicar la Constitución de 1925, que no había tenido una aplicación efectiva. Se va a crear la Ley de Seguridad Interior del Estado, que tiene como objetivo tipificar o nombrar aquellos delitos que van en contra de la seguridad interior del Estado, como por ejemplo las huelgas, así evitaba las famosas protestas. Y también va a crear las milicias republicanas, que son fuerzas paramilitares para de cierta forma protegerse ante eventuales alzamientos militares. En cuanto a la inestabilidad económica, va a nombrar a Gustavo Rosantamaría, el cual se caracteriza bastante por sus políticas bien contraccionistas en cuanto al aparataje fiscal, es decir, reduce gasto público, aumenta eventualmente impuestos,
va a proteger la industria nacional en la medida de lo posible, pero evidentemente todo lo que es alza de impuestos afecta en los precios de las cosas. La crisis está presente, latente, por ende no va a tener mucho asidero en la población. Otras obras, creó el sueldo mínimo, barrio cívico, Estadio Nacional. Lo que sí es importante es que durante su gobierno se otorgó el veto municipal a las mujeres que van a ejercer en las elecciones del 38-39 municipales y después en 1949 en las presidenciales. ¿Ya? Además, un punto bastante importante va a ser que el Banco Central va a tener la exclusividad de la emisión de papel moneda debido a que antes existían diferentes tipos de bancos y cada uno tenía su propio papel moneda, lo que provocaba problemas cambiarios, ya, de un billete a otro. Bien, estimados alumnos, yo les mencioné que esta parte de la materia no iba a entrar, pero de todas maneras la voy a explicar, que es la ampliación de la participación ciudadana. Recuerden que nosotros nacimos con un voto bien restringido que se llamó el voto censitario, en el cual establecía rangos de edad, pero también tener bienes o inversiones o empleos conocidos para poder justificar el voto. Sin embargo, con el tiempo se van disminuyendo los requisitos de edad, ya también se van creando organizaciones para transparentar el voto, como el TRICEL o Tribunal Calificador de Elecciones. Se crea una cédula única para que no votaran en diferentes lados, ya se va a aumentar el padrón electoral a partir de 1934 con la incorporación de las mujeres. Ya después se va a rebajar la edad a 18 años, después los no videntes, analfabetos, etcétera. Muy bien, estimados alumnos, con esto doy finalización a los contenidos de nuestra evaluación y los contenidos de 1920 a 1938. La próxima clase grabada serán los gobiernos radicales, pero eso ya es otra historia. Nos vemos. Adiós.